Mi banco me llamó un martes por la mañana para informarme que mi Porsche de 320.000 euros y mi apartamento de 800.000 euros en Salamanca habían sido transferidos a nombre de un hombre que apenas conocía, mi consuegro Emilio Ortega Campos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Javier Moreno Ruiz. Tengo 68 años y durante toda mi vida creí que había construido algo sólido. Una empresa de distribución de materiales de construcción que levanté desde cero en los años 80. Un patrimonio respetable y sobre todo una familia que honraría mi trabajo cuando ya no estuviera aquí. Qué equivocado estaba. Era el 12 de marzo de 2024 cuando sonó mi teléfono a las 9:15 de la mañana. Reconocí el número. Mi gerente de cuentas del Banco Santander, Roberto Díaz Morales, con quien mantenía relación profesional desde hacía más de 20 años. Su voz sonaba tensa, incómoda, como si estuviera a punto de darme noticias que preferiría no comunicar. Señor Moreno, necesito confirmar con usted una operación que procesamos ayer por la tarde. Se trata de la transferencia de titularidad de 2 activos importantes registrados a su nombre. Mi estómago se contrajo inmediatamente. No había autorizado ninguna transferencia. ¿De qué activos habla, Roberto?, pregunté, intentando mantener la calma aunque mi pulso ya se había acelerado. Su Porsche 911 Carrera, modelo 2022, valorado en 320.000 euros, y su apartamento en el barrio de Salamanca, en Madrid, con valor catastral de 800.000 euros. Ambas propiedades fueron transferidas ayer a las 4 de la tarde a nombre del señor Emilio Ortega Campos. Los documentos llegaron a través de notaría certificada con su firma y... No le dejé terminar. Roberto, yo no he firmado nada. No he autorizado ninguna transferencia. Debe haber un error gravísimo. El silencio al otro lado de la línea me confirmó que esto era más serio de lo que pensaba. Señor Moreno, tengo aquí los documentos notariales con su firma certificada, su DNI escaneado y toda la documentación legal requerida. Por protocolo debí llamarle antes de procesar, pero los papeles parecían completamente legítimos. Emilio Ortega Campos. El nombre resonaba en mi cabeza como un mal presagio. Era el padre de Sofía, la esposa de mi hijo Rubén, un hombre de 62 años que había conocido apenas 4 veces en reuniones familiares. Boda de Rubén y Sofía en 2018, 2 cenas navideñas y el funeral de mi querida Isabel en 2019. Un tipo que siempre me pareció presuntuoso, hablando constantemente de negocios que iban a despegar, pero que nunca materializaban. Había escuchado rumores de que quebró en 2020, perdiendo su empresa de importaciones, pero nunca presté demasiada atención. Roberto, necesito que congele inmediatamente cualquier otra operación relacionada con mis cuentas y propiedades. No autorice nada más hasta que esto se aclare, y quiero copias de todos los documentos que recibieron. Mi voz temblaba de indignación y miedo. Por supuesto, señor Moreno, le envío todo por email en los próximos 30 minutos, y lamento mucho esta situación. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi salón de Valencia, donde me había mudado hacía 2 años, buscando tranquilidad tras la muerte de Isabel. Mi esposa había fallecido de cáncer de páncreas después de 8 meses de agonía. Fueron los peores meses de mi vida. Verla deteriorarse, perder peso, perder las ganas de vivir. Rubén estuvo presente, sí, pero siempre con prisa, siempre con su teléfono móvil en la mano, siempre con asuntos urgentes que atender. Abrí mi portátil con manos temblorosas y esperé el email de Roberto. Cuando llegó, descargué los archivos PDF y comencé a revisar cada página con atención microscópica. Los documentos tenían fecha del 11 de marzo de 2024, apenas ayer, y supuestamente habían sido firmados ante la notaria Elena Vázquez Iglesias en Madrid. Mi firma aparecía en 4 lugares diferentes. Acerqué la pantalla a mis ojos. La rúbrica se parecía a la mía, pero había detalles incorrectos. La inclinación de la M en Moreno era diferente. El bucle de la R no cerraba como yo habitualmente lo hacía.
Alguien había falsificado mi firma. ¿Pero quién? ¿Y por qué poner las propiedades a nombre de Emilio Ortega en lugar de quedárselas directamente? Nada tenía sentido todavía. Busqué en mi archivador personal los títulos de propiedad originales. El Porsche lo había comprado en febrero de 2022, poco antes de que Isabel enfermara. Fue un capricho, una forma de celebrar mis 66 años y 40 años de trabajo duro. El apartamento en Salamanca lo adquirí en 1995, cuando mi empresa comenzó a expandirse a Madrid. Ambos documentos estaban allí, intactos, con mis firmas auténticas. Necesitaba ayuda profesional inmediatamente. Tomé mi agenda y busqué el número de Mario Delgado Sanz, mi abogado desde hacía 15 años. Lo había conocido en 2009 cuando tuve un conflicto con un proveedor que intentó estafarme con facturas falsas. Mario era meticuloso, brillante y sobre todo discreto. Si alguien podía ayudarme a desentrañar este enredo, era él. Marqué su número a las 10 de la mañana. Contestó al tercer tono con su voz tranquila y profesional. Javier, qué sorpresa, ¿cómo estás? No había tiempo para cortesías. Mario, tengo una emergencia legal grave. Alguien ha falsificado mi firma y transferido propiedades por valor de más de 1 millón de euros. Necesito verte hoy mismo. El tono de Mario cambió instantáneamente a modo alerta. Ven a mi despacho a las 2 de la tarde. Trae todos los documentos que tengas, originales, copias, emails, todo. Y Javier, no hables de esto con nadie todavía, absolutamente nadie. Colgamos y sentí un pequeño alivio. Al menos estaba tomando acción. Mientras esperaba la cita, mi mente comenzó a rebobinar los últimos meses como si fueran una película que había visto distraídamente y ahora necesitaba reexaminar cuadro por cuadro. Recordé una cena específica en casa de Rubén en noviembre de 2023, 4 meses atrás. Sofía había preparado cordero asado y durante el postre, Rubén sacó un folder azul marino del aparador. «Papá, necesito que firmes estos papeles del seguro del coche. Es solo renovación anual, pero la compañía requiere firma del titular». No le di mayor importancia. Estaba cansado, había bebido 2 copas de vino y confiaba ciegamente en mi hijo. Firmé 3 o 4 páginas sin leer el contenido completo. Rubén las guardó rápidamente y cambió de tema. Hubo otra ocasión en diciembre, durante la cena de Nochebuena en mi casa de Valencia. Rubén apareció con más documentos. «Papá, el banco necesita actualizar tus datos para el seguro del apartamento de Madrid. Ya sabes cómo son los trámites burocráticos». Volví a firmar, esta vez más irritado por la interrupción de la cena familiar que por precaución. ¿Cómo pude ser tan negligente? Y luego estaba el episodio de enero de 2024, apenas 2 meses atrás. Rubén vino a visitarme con una carpeta de documentos bancarios. El asesor fiscal dice que necesitas actualizar la declaración de patrimonio. Son formularios rutinarios, papá. Confía en mí. Yo ya los revisé. Su insistencia debió haberme alertado, pero estaba sumido en la melancolía del aniversario de la muerte de Isabel. Se cumplían 5 años desde que la perdí, y mi cabeza no estaba clara para cuestionar nada. Todos esos momentos ahora brillaban con una luz siniestra. Rubén había estado recolectando mis firmas, estudiando mi rúbrica, preparando el terreno para esta traición monumental. Pero seguía sin entender por qué transferir todo a nombre de Emilio Ortega y no quedárselo él directamente. A las 2 en punto, estaba sentado en el despacho de Mario, un espacio sobrio con estanterías llenas de códigos legales y una ventana que daba a la Gran Vía de Valencia. Extendí todos los documentos sobre su escritorio, los PDF enviados por el banco, mis títulos originales de propiedad, copias de mi DNI y mi agenda donde había anotado las fechas de aquellas cenas sospechosas. Mario estudió cada página con lupa, literalmente. Usó una lupa de joyero para examinar las firmas. Después de 20 minutos de silencio absoluto, levantó la vista. «Javier, esto es falsificación documental clara. Las firmas tienen similitudes con tu rúbrica auténtica, pero hay inconsistencias evidentes. La presión del trazo es uniforme, lo que sugiere que alguien practicó tu firma o usó calco.
Necesitamos una pericia caligráfica oficial. ¿Cuánto tiempo tomará eso?, pregunté con urgencia. Si contacto hoy mismo a Cristina Pardo Molina, la mejor perita calígrafa de Valencia, podríamos tener resultados preliminares en 48 horas. El informe completo tomaría una semana. Mario ya estaba marcando el número en su teléfono. Mientras esperaba que Cristina contestara, Mario me hizo preguntas directas y dolorosas. ¿Quién tiene acceso a documentos con tu firma original? ¿Quién podría haber estudiado tu rúbrica durante tiempo suficiente? ¿Quién se beneficia de poner estas propiedades a nombre de Emilio Ortega? Solo había una respuesta lógica a todas esas preguntas. Rubén, mi hijo. El niño que cargué en mis hombros, al que enseñé a andar en bicicleta, al que pagué universidad privada, al que apoyé cuando montó su propia empresa de gestión comercial. El mismo que me abrazó llorando en el funeral de su madre, jurándome que siempre estaría a mi lado. Cristina Pardo aceptó el caso como urgente. Mario le envió los documentos escaneados inmediatamente y ella prometió comenzar el análisis esa misma tarde. Javier, también necesito que me autorices a investigar a Emilio Ortega Campos. Quiero saber su situación financiera, antecedentes legales, todo. Si tu hijo está involucrado, necesitamos entender el panorama completo. Le di autorización total. Mario contactó a un investigador privado, Álvaro Soto Navarro, especializado en fraudes patrimoniales. En menos de 3 horas, Álvaro ya estaba rastreando la vida de Emilio. Registros mercantiles, historial crediticio, propiedades a su nombre, demandas civiles. Salí del despacho de Mario a las 5 de la tarde con una mezcla de esperanza y devastación. Esperanza porque estaba tomando medidas legales concretas. Devastación porque cada minuto que pasaba, la certeza de la traición de Rubén se volvía más sólida, más real, más insoportable. Los resultados de la pericia caligráfica llegaron el 14 de abril de 2024, exactamente un mes después de aquella llamada del banco que destrozó mi mundo. Mario me citó en su despacho a las 11 de la mañana. Cuando entré, vi sobre su escritorio el informe de Cristina Pardo Molina. 32 páginas de análisis técnico con fotografías ampliadas de las firmas, mediciones de ángulos, presión del trazo y comparativas microscópicas. Cristina estaba presente para explicar personalmente sus conclusiones. Era una mujer de unos 50 años, cabello recogido en moño, gafas de montura fina y una seriedad profesional que imponía respeto. Señor Moreno, después de analizar las firmas cuestionadas contra sus patrones auténticos, puedo afirmar con certeza absoluta que las rúbricas en los documentos de transferencia son falsificaciones. No son imitaciones improvisadas, sino copias estudiadas con acceso previo a su firma original. Me mostró las ampliaciones en su tablet. Observe aquí, en su firma auténtica, la letra M de Moreno tiene una inclinación de 42 grados hacia la derecha. En las falsificaciones, esa inclinación varía entre 38 y 40 grados. Además, su rúbrica real muestra variaciones de presión natural, más fuerte al inicio, más suave al final. Las falsificadas mantienen presión uniforme, típico de quien copia lentamente intentando reproducir un modelo. Cristina continuó señalando detalles que yo jamás habría notado. El bucle de la R, la longitud del subrayado final, incluso la velocidad del trazo determinada por análisis forense. Quien hizo esto tuvo acceso a múltiples ejemplos de su firma. Probablemente las practicó durante semanas o meses. Pero es imposible replicar perfectamente los automatismos neuromotores únicos de cada persona. Mario intervino con el segundo golpe. El investigador Álvaro Soto también envió su informe. Los documentos fraudulentos están fechados el 22 de septiembre de 2023. Curiosamente, esa fecha coincide con el periodo en que Isabel llevaba muerta 4 años y tú estabas atravesando el aniversario de su fallecimiento. Sentí que mi pecho se comprimía. Septiembre de 2023 había sido horrible para mí. El día 18 se cumplían 4 años sin Isabel y caí en una depresión profunda que me mantuvo encerrado casi 2 semanas. Rubén venía a visitarme cada 2 días, supuestamente preocupado por mi estado emocional.
Ahora comprendía que esas visitas tenían otro propósito: aprovechar mi vulnerabilidad. «Hay más», dijo Mario abriendo otra carpeta. «Descubrimos que tu hijo tenía una procuración limitada sobre tu cuenta bancaria principal del Santander. ¿La recuerdas?» Asentí lentamente. Se la había otorgado en 2020 durante la pandemia, cuando Isabel estaba muy enferma y yo necesitaba que alguien pudiera hacer gestiones básicas si algo me ocurría. La procuración permitía consultas de saldo, pagos de recibos ordinarios y transferencias menores de 5.000 euros. Nada más. Rubén usó esa procuración legítima para acceder a copias de tus documentos bancarios, estudiar tus firmas archivadas digitalmente y planificar esta operación. Luego falsificó documentos de transferencia de propiedades, algo para lo cual no tenía ninguna autorización. La voz de Mario temblaba de indignación contenida. El informe del investigador revelaba datos devastadores sobre Emilio Ortega Campos. Había declarado quiebra empresarial en agosto de 2020 con deudas de 400.000 euros. Perdió su empresa importadora de textiles asiáticos. Su casa en Pozuelo de Alarcón fue embargada y desde entonces vivía en un apartamento alquilado de 60 metros cuadrados en Getafe. Su esposa, Blanca Navarro Serrano, trabajaba como administrativa en una gestoría para sostener la economía familiar. Pero lo más perturbador era esto. Desde enero de 2023, Emilio había comenzado a reunirse frecuentemente con Rubén. El investigador obtuvo fotografías de ambos en cafeterías de Madrid, restaurantes caros pagados con la tarjeta de crédito de mi hijo, incluso una imagen de ellos saliendo juntos de un despacho notarial en julio de 2023. Habían estado planeando esto durante más de un año. Ya no podía postergar el enfrentamiento. Tomé mi móvil y llamé a Rubén. Contestó al cuarto tono con tono alegre y despreocupado. «Papá, ¿cómo estás? Justo iba a llamarte para...» Lo interrumpí con voz cortante que no admitía evasivas. «Necesito verte hoy, ahora, en tu casa. Estaré allí en 2 horas». Hubo un silencio extraño antes de que respondiera. «¿Pasa algo malo? Tu voz suena...». No le permití continuar. «Nos vemos en 2 horas, Rubén. Y quiero que Sofía esté presente también». Colgué antes de que pudiera objetar nada. El trayecto en coche desde Valencia hasta Madrid fue el más largo de mi vida. 3 horas y media conduciendo por la A3, con pensamientos oscuros, invadiendo cada kilómetro. Recordaba a Rubén de niño, sus ojos brillantes cuando le regalé su primera bicicleta, su orgullo al graduarse de la universidad, las lágrimas en su boda. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre capaz de traicionar a su propio padre? Llegué a su casa en Las Rozas a las 6:30 de la tarde. Era un chalet adosado moderno que habían comprado en 2019 con ayuda de un préstamo que yo avalé con 50.000 euros. Otro detalle amargo. Mi dinero había financiado la vida cómoda desde donde planearon robarme. Toqué el timbre. Sofía abrió la puerta con expresión confundida. «Javier, pasa, Rubén está en el salón. No entiendo qué sucede, pero parece serio». Entré sin responder a sus palabras y encontré a mi hijo sentado en el sofá, nervioso, con las manos entrelazadas. «Rubén, voy a hacerte una pregunta y quiero la verdad. ¿Tú falsificaste mi firma para transferir mi Porsche y mi apartamento a nombre de Emilio Ortega?» Hubo 3 segundos de silencio absoluto donde el mundo pareció detenerse. Entonces explotó. Se puso de pie gritando con rostro enrojecido que jamás le había visto. «Emilio merece todo. Él construyó un imperio desde cero. Perdió todo por la crisis y merece una segunda oportunidad. Tú solo tuviste suerte con tu negocio de materiales. No sabes lo que es verdaderamente luchar». Sus palabras me golpearon como puñetazos físicos. La incredulidad me paralizó durante varios segundos. Mi propio hijo acababa de confirmar la traición mientras justificaba sus acciones con argumentos delirantes. Sofía se había puesto pálida, mirando a Rubén como si no reconociera al hombre con quien llevaba casada 6 años. ¿Suerte? Mi voz salió como un susurro cortante. ¿Llamas suerte a 40 años levantándome a las 5 de la mañana?
A empezar vendiendo sacos de cemento desde una furgoneta prestada en 1984. A sobrevivir 3 crisis económicas. Rubén, tú tenías 8 años cuando trabajaba 16 horas diarias para que nada te faltara. Mi hijo retrocedió un paso, pero su expresión seguía siendo desafiante. Emilio perdió todo ayudando a otros. Sus socios lo traicionaron. La crisis del 2008 destruyó su empresa, pero él tiene visión empresarial que tú nunca tuviste. Cuando le mostré tus propiedades, inmediatamente supo cómo multiplicar ese capital. Puede convertir esos 800,000 del apartamento en 2 millones en 3 años. Sofía interrumpió con voz temblorosa. Rubén, ¿qué estás diciendo? ¿Mostraste las propiedades de tu padre a mi papá? Se llevó las manos a la boca con horror creciente. Dios mío, aquellas conversaciones en casa de mis padres. Cuando papá decía que finalmente tendría oportunidad de reconstruir su imperio, pensé que había conseguido inversores nuevos. ¿Estaba hablando de robar a Javier? Rubén giró hacia ella con irritación. No es robar, es redistribuir recursos hacia quien realmente puede aprovecharlos. Tu padre tiene contactos, experiencia, planes concretos. Papá solo tiene propiedades acumulando polvo mientras vive modestamente en Valencia. Ni siquiera usa el Porsche. Lo tiene guardado en un garaje privado. Cada palabra era una puñalada. Ese Porsche lo compré con dinero que gané honradamente para disfrutarlo cuando quisiera. El apartamento de Madrid era para ti, Rubén. Estaba en mi testamento. Ibas a heredar todo cuando yo muriera. ¿Por qué no pudiste esperar? Por primera vez vi algo parecido a vergüenza cruzar su rostro, pero duró apenas un instante. Porque Emilio necesita ayuda ahora, no en 10 o 20 años cuando tú mueras. Blanca está enferma, tienen deudas, viven en un apartamento miserable. Yo podía ayudarlos y lo hice. Además, tú nunca valoraste mi criterio empresarial, siempre tratándome como niño incapaz de decisiones importantes. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Me miró con ojos suplicantes. Javier, yo no sabía nada de documentos falsificados. Te lo juro por lo más sagrado. Mi padre mencionaba que pronto recuperaría su posición, pero jamás imaginé que Rubén... Su voz se quebró completamente. Le creí. Sofía siempre había sido buena persona, educada, trabajadora en su estudio de arquitectura. Esto la estaba destruyendo también. Lo sé, Sofía. Esto no tiene nada que ver contigo. Volví mi atención a Rubén con dureza renovada. Quiero los documentos originales que usaste. Todas las firmas que me hiciste estampar con engaños. Ahora. Rubén cruzó los brazos desafiante. No tengo por qué darte nada. Ya está hecho. Las propiedades están legalmente transferidas. Emilio ya tiene los títulos registrados en el registro de la propiedad de Madrid. Puedes enojarte todo lo que quieras, pero es irreversible. Saqué mi móvil y le mostré la pantalla donde tenía abierto el informe de Cristina Pardo. Peritaje caligráfico oficial que demuestra falsificación de firma. 32 páginas de pruebas científicas. Mi abogado ya tiene copia certificada. Su rostro perdió color instantáneamente. También tengo investigación completa sobre Emilio, su quiebra fraudulenta, sus deudas impagas, demandas civiles pendientes, y fotografías de ustedes dos planeando esto durante más de un año. El silencio que siguió fue sepulcral. Rubén se dejó caer en el sofá con las manos cubriendo su rostro. Sofía lloraba abiertamente, repitiendo entre sollozos, «No puede ser, no puede ser». Guardé el teléfono y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. «Rubén, construí todo pensando en tu futuro. Sacrifiqué tiempo con tu madre para asegurar tu educación, tu comodidad, tu herencia. Y tú me pagas robándome mientras usas mi dolor por Isabel como oportunidad para manipularme». Mi hijo levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero yo ya no sentía compasión. Mañana mi abogado presentará denuncia penal por falsificación de documento público, estafa agravada y apropiación indebida. Tanto tú como Emilio responderán ante la justicia. Y Rubén, aunque te arrepientas cada día durante el resto de tu vida, jamás volverás a ser mi hijo. Salí del chalet cerrando la puerta tras de mí. Escuché gritos de Sofía confrontando a Rubén,
pero no me detuve. En mi coche, antes de arrancar, recibí un mensaje de texto de Rubén. Dudé si leerlo, pero la curiosidad pudo más. Papá Emilio me convenció de que era lo correcto. Dijo que tú nunca me respetabas como hombre de negocios, que me mantenías dependiente. Prometió que con esas propiedades montaríamos empresa juntos y yo demostraría mi valía. Sé que hice mal, pero fue por demostrar que valgo algo. Por favor, no llames a la policía. Podemos arreglarlo en familia. Borré el mensaje sin responder. No había nada que arreglar. La traición era completa, calculada, imperdonable. Conduje de regreso a Valencia con sensación extraña de liberación mezclada con devastación absoluta. Había perdido a mi hijo, pero recuperaría mi dignidad y mis propiedades aunque fuera lo último que hiciera. El 23 de mayo de 2024, Mario Delgado y yo entramos juntos al juzgado de primera instancia número 17 de Madrid. Llevábamos una carpeta con 183 páginas de documentación, el peritaje caligráfico de Cristina Pardo, el informe del investigador Álvaro Soto, extractos bancarios, títulos de propiedad originales, correos electrónicos recuperados y declaraciones notariales. La jueza asignada al caso era Patricia Campos Ruiz, una magistrada de 48 años con reputación de severidad en delitos económicos. Mario había trabajado anteriormente en 2 casos bajo su jurisdicción y me advirtió que no toleraba imprecisiones ni dramatismos innecesarios. Presentaremos hechos puros, Javier. Ella valorará la gravedad. La denuncia formal nombraba a Rubén Moreno Torres y Emilio Ortega Campos como coautores de 3 delitos: falsificación de documento público, estafa agravada por abuso de confianza familiar y apropiación indebida de bienes por valor superior a 1.100.000 euros. Mario redactó cada párrafo con precisión quirúrgica, citando artículos del Código Penal, jurisprudencia previa y agravantes específicos. Mientras esperábamos en el pasillo del juzgado, recibí llamada del director de mi sucursal del Banco Santander. No era Roberto Díaz esta vez, sino su superior, Fernando Gil Vega. Su tono era formal y preocupado. Señor Moreno, hemos descubierto otra irregularidad vinculada al caso que reportó el mes pasado. Necesitamos reunirnos urgentemente. Le expliqué que estaba en Madrid, presentando denuncia penal. Fernando insistió. Precisamente por eso debe saber esto ahora. Su hijo utilizó documentación aparentemente legítima para solicitar un préstamo hipotecario de 150.000 euros, usando su apartamento de Salamanca como garantía. El préstamo fue aprobado en octubre de 2023 y desembolsado en noviembre. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo es posible que aprobaran un préstamo sobre una propiedad que no estaba a nombre de quien solicitaba? Fernando suspiró profundamente. Presentó poderes notariales que parecían auténticos, más su procuración bancaria existente y documentación que simulaba autorización suya. Nuestro departamento de riesgos no detectó las irregularidades. Ahora el banco tiene exposición crediticia sobre una propiedad cuya titularidad está en disputa legal. Mario escuchaba la conversación por altavoz. Inmediatamente intervino identificándose como mi representante legal. Señor Gil, el banco aprobó un préstamo fraudulento por negligencia en verificación documental. Mi cliente no tiene obligación alguna de responder por esa deuda. Incluiremos al Banco Santander como parte afectada en la denuncia penal y evaluaremos demanda civil por daños. Fernando intentó argumentar sobre procedimientos estándar y buena fe bancaria, pero Mario fue implacable. Tienen copias de las firmas auténticas de mi cliente, archivadas desde hace 20 años. Bastaba una comparación elemental para detectar la falsificación. Su negligencia permitió que un estafador retirara 150.000 euros usando propiedades ajenas. Nos veremos en tribunales. Colgamos y Mario añadió este préstamo fraudulento a la denuncia como cuarto delito: estafa agravada contra institución financiera. El monto total del fraude ascendía ahora a 1.250.000 euros. Las penas podían acumularse hasta 10 años de prisión,
Cuando finalmente nos recibió la jueza Campos a las 4 de la tarde, Mario expuso el caso durante 40 minutos ininterrumpidos. Presentó cronología detallada, las visitas de Rubén durante mi duelo, las firmas obtenidas con engaños, la planificación con Emilio desde mediados de 2023, las transferencias ejecutadas en septiembre, el préstamo fraudulento en noviembre. Patricia Campos estudió el peritaje caligráfico con atención microscópica. Hizo preguntas técnicas sobre metodología, márgenes de error, certificaciones profesionales de Cristina Pardo. Revisó las fotografías del investigador mostrando reuniones entre Rubén y Emilio. Examinó los emails recuperados donde discutían oportunidades de inversión con activos del viejo. Después de casi 2 horas, la magistrada levantó la vista con expresión grave. Señor Moreno, los indicios presentados son suficientemente sólidos para iniciar procedimiento penal. Voy a decretar medidas cautelares inmediatas, bloqueo registral de todas las propiedades en disputa, prohibición de enajenación o gravamen y congelamiento de cuentas bancarias de ambos denunciados hasta resolución judicial definitiva. Sentí alivio monumental. Al menos mis propiedades quedarían protegidas de más maniobras. Pero la jueza continuó. También ordeno comparecencia obligatoria de Rubén Moreno Torres y Emilio Ortega Campos en este juzgado el próximo martes 5 de junio para declaración preliminar. Si no se presentan voluntariamente, expediré orden de detención. Mario solicitó una medida adicional. Su señoría, existe riesgo real de destrucción de pruebas. Ambos acusados tienen acceso a documentación comprometedora que podrían eliminar. Solicito registro domiciliario y confiscación de dispositivos electrónicos. La jueza lo consideró durante 30 segundos antes de aprobar. Concedido. La Policía Nacional ejecutará registro mañana al amanecer. Salimos del juzgado cuando anochecía. Madrid estaba hermosa con luces encendiéndose, pero yo no podía apreciar nada. Mario me palmeó el hombro con gesto paternal. Javier, lo peor ya pasó. Ahora la justicia tiene el control. Rubén y Emilio responderán por todo. Esa noche dormí en un hotel cerca del juzgado. A las 6 de la mañana siguiente, Mario me llamó con noticias. La policía ejecutó los registros hace 1 hora. En casa de Rubén encontraron carpetas con tus firmas practicadas, borradores de documentos falsificados, conversaciones de WhatsApp con Emilio, planeando cada paso. En casa de Emilio, hallaron los títulos de propiedad transferidos fraudulentamente y un plan de negocios delirante donde proyectaba ganar millones revendiendo tu apartamento. Las pruebas eran abrumadoras. Rubén había documentado meticulosamente su propio crimen, quizá por arrogancia o por estupidez. Los mensajes recuperados eran especialmente condenatorios. Uno de Emilio decía: «El viejo está destruido desde que murió Isabel. Es el momento perfecto. Conseguiremos todo y ni siquiera se dará cuenta hasta que sea tarde». La respuesta de Rubén era peor. «Papá siempre me subestimó. Ahora verá que soy capaz de decisiones importantes. Cuando tengamos sus propiedades trabajando para nosotros, finalmente me respetará». El 5 de junio de 2024 llegué al juzgado 1 hora antes de la audiencia preliminar. Mario ya estaba esperándome en la entrada con un maletín nuevo repleto de documentación adicional que había recopilado durante la última semana. La policía científica había analizado los dispositivos electrónicos confiscados y los resultados eran devastadores para los acusados. «Javier, prepárate para ver a tu hijo esposado». La jueza Campos ordenó que trajeran a Rubén bajo custodia policial por riesgo de fuga. Intentó comprar billetes de avión a Argentina hace 3 días usando una tarjeta de crédito que creía bloqueada. La noticia me golpeó como martillazo. Argentina. Isabel tenía familia lejana allá. Rubén planeaba huir al otro lado del mundo. Entramos a la sala a las 9 en punto. Era un espacio rectangular con paredes color crema, bancos de madera oscura y el escudo constitucional presidiendo desde el muro frontal. La jueza Campos ya ocupaba su estrado, flanqueada por la secretaria judicial y el fiscal del caso, un hombre llamado Héctor Ramos Prieto, que Mario conocía de tribunales anteriores.
A las 9:15 trajeron a Rubén. Venía escoltado por 2 agentes de la Policía Nacional, vestido con la misma ropa que probablemente llevaba cuando lo detuvieron, vaqueros arrugados y camisa blanca manchada. No traía esposas visibles, pero su expresión era de terror absoluto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, intentó articular algo, pero yo desvié los ojos inmediatamente. No había nada que decir. 5 minutos después entró Emilio Ortega Campos, acompañado de su abogado defensor, un tipo joven y nervioso llamado Raúl Castro Mendoza, que no dejaba de revisar papeles compulsivamente. Emilio llevaba traje barato color gris que le quedaba grande, probablemente prestado para aparentar respetabilidad ante la magistrada. Su rostro mostraba arrogancia defensiva, como si estuviera convencido de poder manipular la situación a su favor. La jueza Campos abrió la sesión con voz firme y clara. Esta audiencia preliminar tiene como objetivo evaluar los indicios presentados y determinar medidas cautelares apropiadas mientras avanza la investigación penal. Señor fiscal, puede comenzar. Héctor Ramos expuso los cargos metódicamente: falsificación agravada de documento público, estafa por valor de 1.250.000 euros, apropiación indebida con abuso de relación familiar y defraudación a entidad bancaria. Cada delito llevaba penas individuales que podían acumularse entre 8 y 12 años de prisión. Cuando terminó el fiscal, la jueza se dirigió a Emilio. Señor Ortega, tiene derecho a declarar o acogerse a su derecho de no autoincriminación. ¿Qué decide? Emilio se puso de pie precipitadamente, ignorando los gestos desesperados de su abogado intentando callarlo. Señoría, yo soy víctima aquí. Rubén Moreno me engañó completamente. Me dijo que su padre le había cedido voluntariamente esas propiedades para saldar una deuda moral familiar que Javier tenía conmigo. Mostró documentos que parecían legítimos, firmas que yo no podía verificar. Cuando me entregó los títulos de propiedad, pensé que todo era legal y transparente. La sala quedó en silencio atónito. Rubén se giró hacia Emilio con incredulidad absoluta, comprendiendo que su cómplice lo estaba traicionando para salvarse. El abogado de Emilio se tapó la cara con las manos, sabiendo que su cliente acababa de cometer error táctico monumental. Mario se levantó solicitando permiso para intervenir. Señoría, la policía científica recuperó 417 mensajes entre ambos acusados, planificando estas operaciones desde agosto de 2023. Tengo aquí transcripciones completas. Entregó un pendrive USB a la secretaria judicial. La magistrada conectó el dispositivo a su ordenador y comenzó a leer fragmentos en voz alta. El primero era de Emilio a Rubén, fechado el 18 de agosto de 2023. Necesito que consigas firmas de tu padre en documentos en blanco. Yo me encargo del resto. Conozco notarios que no hacen preguntas incómodas si el precio es correcto. Emilio palideció visiblemente. Su abogado intentó objetar alegando violación de privacidad, pero la jueza lo ignoró continuando con otro mensaje. Este era de Rubén. Papá está destruido por el aniversario de mamá. Es el momento perfecto. Está firmando todo lo que le pongo delante sin leer. Ya tengo 7 firmas utilizables. La respuesta de Emilio era escalofriante. Perfecto. El notario que contraté tiene despacho discreto en Carabanchel. Prepararé escrituras falsas de cesión voluntaria. Tu padre nunca sabrá qué firmó realmente. Para cuando reaccione, todo estará consumado. Rubén hundió su rostro entre las manos sollozando. Emilio permanecía rígido, comprendiendo que su estrategia de culpar exclusivamente a mi hijo había colapsado en minutos. La fiscal añadió más evidencia. Transferencias bancarias de Rubén a Emilio por valor de 30.000 euros en pagos fraccionados entre septiembre y diciembre de 2023, presumiblemente para cubrir honorarios del notario corrupto y otros gastos operativos del fraude. La jueza Campos cerró el ordenador con gesto definitivo. He visto suficiente. Ambos acusados participaron activa y conscientemente en esquema criminal complejo, diseñado para despojar al señor Moreno de su patrimonio. No hay víctimas inocentes entre ustedes dos, señor Ortega.
solamente coautores calculadores. Se dirigió entonces a Rubén directamente. Señor Moreno Torres, la gravedad de los hechos se agrava por tratarse de su propio padre, aprovechando su vulnerabilidad emocional tras enviudar. Decreto prisión preventiva sin fianza hasta juicio oral. Existe riesgo evidente de fuga demostrado por su intento de abandonar el país. Rubén gritó desesperado. «Papá, por favor, dile que no quiero ir a prisión. Puedo devolver todo». 2 agentes lo sujetaron cuando intentó levantarse. Yo permanecí inmóvil, sin reaccionar. La jueza golpeó el mazo exigiendo orden. Para Emilio Ortega, la jueza Campos fue igualmente inflexible. «Señor Ortega, usted no solo participó activamente en el fraude, sino que intentó manipular este tribunal culpando exclusivamente a su cómplice. Esa falta de arrepentimiento genuino agrava mi valoración. Prisión preventiva sin fianza también para usted». El abogado de Emilio, Raúl Castro, hizo un último intento desesperado argumentando problemas de salud y arraigo familiar, pero la magistrada rechazó cada punto con fundamentación legal sólida. Ambos acusados fueron conducidos a calabozos del juzgado, mientras tramitaban su traslado al Centro Penitenciario Madrid III en Valdemoro. Salí del tribunal sintiendo extraña mezcla de justicia cumplida y vacío emocional. Rubén pasaría meses encerrado esperando juicio. Parte de mí, la parte que recordaba al niño inocente, sentía dolor. Pero la parte racional, la que había sido traicionada brutalmente, sabía que esto era necesario e inevitable. 3 días después, el 8 de junio, recibí llamada inesperada de Sofía. Su voz sonaba destrozada, apenas reconocible. «Javier, necesito hablar contigo. Por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero hay cosas que debes saber». Accedí a reunirme en una cafetería neutral cerca de Atocha. Cuando llegué, Sofía estaba sentada en una mesa del fondo, con ojeras pronunciadas y aspecto de no haber dormido en días. Había envejecido años en semanas. Me senté frente a ella sin saludar, esperando que explicara qué quería. Contraté abogado matrimonialista el mismo día que detuvieron a Rubén. Voy a solicitar divorcio inmediato con separación total de bienes. Sacó documentos de su bolso mostrándome formularios oficiales ya cumplimentados. Pero descubrí algo peor revisando nuestras finanzas conjuntas. Rubén usó mi firma también. Falsificó mi autorización para pignorar mi participación en el estudio de arquitectura, donde soy socia minoritaria. Me quedé helado. ¿Para qué necesitaba pignorar tu parte del estudio? Sofía tragó saliva con dificultad. Para conseguir garantías adicionales en préstamos que pidió a nombre de mi padre. Emilio no tenía nada propio que ofrecer como aval después de su quiebra. Entonces, Rubén ofreció mis activos profesionales sin mi conocimiento ni consentimiento. La traición de mi hijo era incluso más extensa de lo imaginado. No solo me robó a mí, sino que arrastró a su propia esposa al esquema criminal. «¿Cuánto dinero involucra?», pregunté. Sofía sacó extractos bancarios. 65.000 euros en préstamos personales que Emilio nunca usó para nada productivo. Los gastó pagando deudas antiguas y manteniendo apariencias de solvencia. Le sugerí contactar inmediatamente a Mario Delgado para incorporar estos nuevos delitos a la causa penal. Sofía asintió con lágrimas rodando. «Javier, siento tanto que mi padre te hiciera esto. Él siempre fue orgulloso, incapaz de aceptar su fracaso empresarial, pero jamás imaginé que caería tan bajo. Y Rubén...». Su voz se quebró completamente. Puse mi mano sobre la suya brevemente. «Tú no tienes culpa de nada, Sofía. Eres víctima también». Ella sollozó agradecida. «Cuando me divorcié, vuelvo a mi apellido de soltera. No quiero llevar el nombre Moreno nunca más asociado a esta vergüenza». Esa misma tarde, Mario incorporó la denuncia de Sofía al expediente judicial. Los cargos contra Rubén aumentaron: falsificación agravada continuada, estafa múltiple y apropiación indebida de bienes conyugales. La fiscalía recalculó las penas potenciales. Ahora Rubén enfrentaba hasta 7 años de prisión efectiva. Mientras tanto, el tema del préstamo fraudulento de 150.000 euros contra mi apartamento seguía pendiente. El Banco Santander,
Insistía en que yo debía responder subsidiariamente por la deuda, argumentando que la propiedad sirvió como garantía registrada oficialmente. Mario rechazó categóricamente esa posición, iniciando demanda civil contra la entidad. El 20 de julio de 2024 tuvimos vista judicial específica sobre este asunto. El juez mercantil asignado era Vicente Mora Santos, especialista en litigios bancarios. Mario presentó argumentación demoledora. El banco aprobó préstamo sin verificar adecuadamente la capacidad legal del solicitante para comprometer propiedades ajenas. Señoría, el Banco Santander mantiene archivadas digitalmente todas las firmas auténticas del señor Moreno desde 1998. Bastaba una comparación elemental que cualquier empleado de ventanilla podría realizar para detectar incongruencias evidentes. Su negligencia facilitó que criminales retiraran 150.000 euros usando activos que no les pertenecían. El abogado del banco, una mujer llamada Beatriz Lorca Fuentes, intentó argumentar que procedimientos internos se siguieron correctamente y que documentación presentada por Rubén parecía legítima superficialmente. Mario contraatacó ferozmente. ¿Superficialmente? El Departamento de Riesgos de uno de los bancos más grandes de España aprueba préstamos hipotecarios de 6 cifras basándose en revisiones superficiales. Presentó jurisprudencia de casos similares donde tribunales condenaron a entidades financieras por negligencia en verificación documental. El juez Mora escuchó ambas partes durante 3 horas antes de retirarse a deliberar. 40 minutos después, regresó con su fallo. El préstamo de 150.000 euros queda anulado con efectos retroactivos. El señor Moreno no tiene obligación alguna de responder por deuda contraída fraudulentamente usando sus propiedades sin autorización real. Adicionalmente, condeno al Banco Santander a pagar indemnización de 50.000 euros al demandante por daños morales y negligencia grave en sus protocolos de verificación. Sentí alivio inmenso. No solo me libraba de deuda injusta, sino que el banco pagaría por su incompetencia. Los meses entre julio y octubre de 2024 transcurrieron con lentitud agónica. Rubén permaneció en el Centro Penitenciario Madrid III cumpliendo prisión preventiva, mientras su abogado defensor, un letrado de oficio llamado Tomás Iglesias Roldán, intentaba negociar acuerdos de conformidad que Mario rechazaba sistemáticamente. Quieren que aceptemos reducción de cargos a cambio de confesión y devolución parcial de activos, me explicó Mario durante una de nuestras reuniones semanales. Les dije que ni hablar. Esto va a juicio completo. Tu hijo y Emilio responderán por cada delito cometido sin atenuantes ni rebajas. El juicio oral estaba programado para el 22 de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid, sección 5 especializada en delitos económicos. El tribunal estaría compuesto por 3 magistrados bajo presidencia de Guillermo Méndez Palacios, juez veterano con 30 años de experiencia en criminalidad financiera. Durante esos meses, Sofía finalizó su divorcio exprés amparada en causa de conducta delictiva del cónyuge. Recuperó su apellido Ortega Navarro, aunque lo odiaba por asociación con su padre. Estoy considerando cambiarme legalmente solo a Navarro, me confesó en uno de nuestros encuentros ocasionales. Habíamos desarrollado relación cordial de víctimas compartidas. El 21 de octubre viajé nuevamente a Madrid acompañado de mi hermana Amparo Moreno Ruiz, que insistió en estar presente para apoyarme. Amparo tenía 63 años, era profesora jubilada de matemáticas y siempre había tenido relación distante con Rubén porque desconfiaba de su carácter superficial. Desde niño mostraba rasgos preocupantes, me dijo durante el trayecto en tren. Esa arrogancia, esa necesidad de aparentar más de lo que era. Isabel lo consentía demasiado. La mañana del juicio amaneció fría y gris. Llegamos al edificio judicial a las 8:30 para una vista programada a las 9:30. El vestíbulo estaba repleto de abogados, periodistas, porque el caso había ganado atención mediática como el hijo que robó al padre viudo, y curiosos atraídos por morbo del escándalo familiar. Entramos a la sala número 4
exactamente a las 9:20. Era un espacio amplio con capacidad para 80 personas, paneles de madera noble en las paredes y ventanas altas que dejaban pasar luz natural insuficiente. El tribunal ocupaba posición elevada al fondo, con bandera española y retrato del rey Felipe VI presidiendo. Rubén entró escoltado a las 9:30. Llevaba traje oscuro que Sofía probablemente le había llevado para aparentar decencia ante los jueces. Había adelgazado notablemente durante 4 meses de encierro. Su rostro mostraba barba descuidada y ojeras profundas. Cuando me vio sentado en primera fila junto a Mario y Amparo, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Emilio llegó minutos después con aspecto igualmente deteriorado. Su abogado defensor era diferente ahora. Raúl Castro había abandonado el caso. Un hombre mayor llamado Felipe Vargas Cano, que parecía resignado a defender causa perdida. El presidente del tribunal, Guillermo Méndez, abrió la sesión con solemnidad ritual. En nombre de Su Majestad el Rey, se declara abierto el juicio oral contra Rubén Moreno Torres y Emilio Ortega Campos por presuntos delitos de falsificación documental agravada, estafa cualificada por abuso de confianza familiar, apropiación indebida y defraudación bancaria. El fiscal Héctor Ramos Prieto comenzó su exposición inicial durante 40 minutos ininterrumpidos. Reconstruyó cronológicamente todo el esquema criminal desde agosto de 2023. Las reuniones clandestinas en cafeterías madrileñas, las firmas obtenidas mediante engaño aprovechando mi duelo, los documentos falsificados por notario corrupto que ya estaba siendo investigado separadamente, las transferencias consumadas, el préstamo fraudulento. Señorías, este no fue error de juventud ni decisión impulsiva. Fue conspiración meticulosamente planificada durante más de un año por 2 hombres adultos que calcularon fríamente cómo despojar a padre y suegro vulnerable. La evidencia documental, digital y testimonial es abrumadora e irrefutable. Después del fiscal, Mario tomó la palabra representándome como acusación particular. Su intervención fue devastadora. Proyectó en pantalla grande los mensajes recuperados entre Rubén y Emilio, especialmente aquel donde mi hijo escribía: «Papá está destruido desde que mamá murió. Es momento perfecto para actuar». Señorías, observen la crueldad calculada. No esperaron a que el señor Moreno sanara de su pérdida. Al contrario, identificaron su dolor como oportunidad óptima para robarle. Usaron el aniversario luctuoso de Isabel Torres como ventana temporal ideal para ejecutar fraude. Varios miembros del jurado, porque este juicio tenía tribunal popular de 5 ciudadanos, reaccionaron visiblemente a esas palabras. Una señora mayor en primera fila del jurado se llevó la mano al pecho con gesto indignado. La defensa intentó argumentar atenuantes. Rubén, supuestamente, actuó bajo influencia manipuladora de Emilio, quien habría aprovechado juventud e inexperiencia del acusado para involucrarlo. El argumento de la defensa colapsó cuando el fiscal presentó testimonio de psicóloga forense que había evaluado a Rubén en prisión. La doctora Marta Segura Blanco declaró bajo juramento: «El acusado Rubén Moreno Torres muestra rasgos narcisistas consolidados, baja empatía emocional y capacidad plena de discernimiento moral. No existe evidencia de manipulación externa que anulara su voluntad. Comprendía perfectamente la ilegalidad de sus actos y eligió ejecutarlos conscientemente». El juicio se extendió 3 días completos. Desfilaron 14 testigos, empleados bancarios que procesaron operaciones fraudulentas, la perita calígrafa Cristina Pardo explicando metodología científica de su análisis, el investigador Álvaro Soto detallando vigilancia fotográfica, e incluso la exsecretaria de Emilio, que confirmó haberlo escuchado planear recuperar fortuna usando contactos familiares de su yerno. El momento más doloroso llegó cuando me llamaron a declarar como víctima. Subí al estrado intentando mantener compostura mientras Mario me guiaba con preguntas preparadas. «Señor Moreno, ¿cómo describiría su relación con su hijo antes de estos acontecimientos?» Respiré profundamente. Creía tener relación basada en confianza mutua. Sacrifiqué décadas de mi vida
construyendo patrimonio pensando en su futuro. Resulta que él valoraba más mi dinero que mi amor. Rubén sollozaba audiblemente en el banquillo de los acusados. El presidente Méndez tuvo que exigirle silencio 2 veces. Cuando terminó mi declaración y bajaba del estrado, Rubén gritó desesperado: «Papá, perdóname, fue error terrible, devuelvo todo». Los magistrados ordenaron retirarlo temporalmente de sala por alteración del orden procesal. El 25 de octubre, después de 3 días de deliberación, el tribunal emitió sentencia unánime. Rubén Moreno Torres, culpable de 4 delitos graves con pena total de 5 años de prisión en régimen ordinario, inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 8 años y multa solidaria con Emilio de 500.000 euros. Emilio Ortega Campos, culpable de coautoría en los mismos delitos con pena de 4 años de prisión, inhabilitación equivalente y responsabilidad solidaria en la multa. Adicionalmente, ambos debían pagar indemnización conjunta de 100.000 euros por daños morales causados a mi persona. Los títulos de propiedad fraudulentamente transferidos quedaban nulos con reversión inmediata a mi nombre. El notario corrupto que certificó documentos falsos enfrentaría proceso disciplinario separado que probablemente terminaría con inhabilitación profesional permanente. Cuando el presidente leyó el fallo, Rubén se desplomó llorando mientras agentes lo sostenían. Emilio permaneció rígido, mirando al vacío con expresión derrotada. Yo no sentí triunfo, solo agotamiento emocional profundo. Salimos del tribunal rodeados de periodistas. Mario hizo declaración breve. Se ha hecho justicia. El señor Moreno recupera su patrimonio y dignidad robados por quienes debían protegerlo. Rechazamos entrevistas adicionales y regresamos a Valencia esa misma noche. Durante noviembre de 2024 tomé decisiones definitivas sobre mi futuro. Contraté notario de confianza en Valencia, Fernando Solís Ibáñez, para modificar completamente mi testamento. Eliminé cualquier mención a Rubén como heredero. En su lugar designé beneficiarios a 3 instituciones. Fundación Española del Corazón recibiría 30% de mis bienes. Casa de Acogida Isabel Torres, fundación que creé honrando memoria de mi esposa para mujeres maltratadas. Otro 30% y mi sobrina Clara Moreno Vidal, hija de mi hermana Amparo, el 40% restante. Clara tenía 26 años, trabajaba como enfermera en Hospital de Alicante y había mantenido relación cercana conmigo especialmente tras muerte de Isabel. Era buena chica, responsable, compasiva. Merecía ese futuro asegurado mucho más que Rubén. También puse en venta el apartamento de Salamanca. Demasiadas memorias amargas asociadas. Una agencia inmobiliaria de prestigio lo tasó en 950.000 euros debido a valorización del barrio durante últimos años. Encontramos comprador serio en enero de 2025. Empresario brasileño buscando inversión inmobiliaria en Madrid. Cerramos operación en febrero por precio completo, pagado en transferencia única. Con ese dinero compré casa pequeña, pero confortable en zona residencial tranquila de Valencia, barrio de Benimaclet, por 320.000 euros. 2 habitaciones, terraza con vistas a parque, garaje donde finalmente guardé mi Porsche que había recuperado tras sentencia. El resto del dinero lo invertí conservadoramente en fondos indexados y bonos gubernamentales que generaban renta pasiva suficiente para vivir cómodamente sin tocar capital principal. Mi vida adquirió rutina simple pero satisfactoria. Despertar temprano, pasear por jardines del Turia, leer biografías históricas, tomar café en terraza observando vida pasar. 2 veces por semana hacía voluntariado en comedor social, ayudando a personas sin hogar. Descubrí que ayudar a extraños necesitados sanaba heridas que dinero nunca podría curar. Rubén cumplía condena en Centro Penitenciario Sevilla II, a donde lo trasladaron tras sentencia definitiva. Trabajaba en taller de carpintería prisional, ganando 70 euros mensuales. Según informes penitenciarios que Mario consultaba periódicamente,
Mantenía conducta ejemplar buscando beneficios de reducción de pena por buen comportamiento. Sofía Ortega Navarro rehizo su vida con admirable determinación. En marzo de 2025, me invitó a tomar café para contarme novedades importantes. Había conocido a alguien, arquitecto catalán llamado Oriol Fabra Costa, compañero de su estudio que la había apoyado discretamente durante todo el escándalo sin juzgarla por crímenes de su exmarido. Es buena persona, Javier, paciente, honesto, todo lo contrario a Rubén. Sonreía tímidamente mientras mostraba fotografía en su móvil. Oriol tenía aspecto agradable, 42 años, sonrisa genuina. Me alegré sinceramente por ella. Mereces ser feliz, Sofía. No permitas que errores de otros arruinen tu futuro. Ella me agradeció con lágrimas en los ojos. Manteníamos contacto mensual, más como amigos unidos por trauma compartido que como familia política. Nunca mencionábamos a Rubén en nuestras conversaciones. Ese capítulo estaba cerrado para ambos. En cuanto a Emilio Ortega, recibí noticia inesperada el 18 de enero de 2025. Mario me llamó temprano esa mañana con tono sombrío. Javier, el abogado de Emilio, contactó mi despacho. Su cliente sufrió infarto masivo en prisión anoche. Murió en ambulancia camino al Hospital Universitario 12 de octubre. La noticia me dejó curiosamente vacío. No sentí satisfacción ni pena, solo indiferencia absoluta. Emilio había sido arquitecto de su propia destrucción. Blanca Navarro, su viuda, organizó funeral discreto en tanatorio de Getafe, al que asistieron apenas 12 personas. Sofía fue por obligación familiar, pero se marchó antes de la ceremonia religiosa. Yo ni siquiera consideré presentarme. Lo que sí me preocupaba era cómo afectaría esta muerte a Rubén. Según informes penitenciarios, mi hijo entró en crisis emocional severa tras enterarse. Pasó 4 días en enfermería prisional con vigilancia psiquiátrica por riesgo de autolesión. El psicólogo del centro, Dr. Luis Cortés Armenta, le diagnosticó depresión mayor reactiva y prescribió medicación antidepresiva. Rubén había perdido todo simultáneamente: padre, esposa, suegro, libertad, reputación, futuro económico. Los 65.000 euros que Emilio debía por préstamos garantizados con bienes de Sofía nunca serían recuperados porque murió insolvente. Los bancos cerraron deudas como pérdidas incobrables, pero el verdadero calvario de Rubén apenas comenzaba. Durante febrero y marzo de 2025, antiguos colegas y amigos que antes lo frecuentaban desaparecieron completamente. Nadie contestaba sus llamadas desde prisión. Nadie respondía cartas que enviaba desesperadamente, intentando mantener conexiones sociales. Su mejor amigo desde universidad, un tal Marcos Guzmán Herrera, con quien había compartido piso durante años de soltería, cambió número telefónico sin avisarle. Cuando Rubén finalmente consiguió contactarlo a través de redes sociales, Marcos le escribió mensaje brutal: «No quiero asociaciones con criminales. Borra mi contacto». La familia materna, los Torres, fue igual de despiadada. La hermana de Isabel, mi cuñada Rocío Torres Vega, siempre había adorado a Rubén como sobrino favorito. Después del escándalo, Rocío envió carta certificada al abogado de mi hijo donde declaraba: «Rubén ha deshonrado memoria de mi hermana Isabel, ha traicionado valores que ella intentó inculcarle, no quiero relación alguna con él, que no intente contactarme nunca más». Los primos hermanos de Rubén, hijos de Rocío, bloquearon todas sus cuentas en redes sociales. Durante Semana Santa de 2025, cuando familias suelen reunirse, Rubén pasó festividades completamente aislado en celda, compartida con 3 reclusos que apenas le dirigían palabra. Recibí una carta suya en abril. Llegó a mi buzón de Valencia con remite del Centro Penitenciario Sevilla II. Estuve 30 minutos mirando el sobre sin atreverme a abrirlo. Finalmente lo hice, más por morbosa curiosidad que por interés genuino en su contenido. La carta ocupaba 4 páginas escritas con letra temblorosa que apenas reconocí como su caligrafía. Comenzaba: «Papá, sé que no tengo derecho a llamarte así después de lo que hice. Sé que probablemente rompas esta carta sin leerla completa. Pero necesito que sepas que cada día en prisión me despierto odiándome por haberte traicionado.
Continuaba con disculpas extensas, justificaciones patéticas sobre cómo Emilio lo manipuló prometiéndole éxito empresarial que nunca llegó, lamentaciones sobre haber perdido esposa y familia. El párrafo final decía: «Cuando salga de aquí, pasaré el resto de mi vida intentando redimir lo irreparable. No espero tu perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que mamá estaría avergonzada de mí, y ese conocimiento me tortura más que estas rejas». Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en cajón de mi escritorio sin responder. Parte de mí, pequeña, casi imperceptible, sintió lástima momentánea, pero era lástima abstracta, como la que sentiría por desconocido leyendo historia trágica en periódico. El vínculo emocional padre-hijo estaba irrevocablemente roto. En mayo de 2025, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria revisó expediente de Rubén para evaluar posible progresión a tercer grado. Tenía derecho a solicitar régimen abierto después de cumplir cuarta parte de condena con buena conducta. Su abogado presentó informes favorables del centro: participación en talleres formativos, trabajo regular en carpintería, sesiones con psicólogo, ausencia de sanciones disciplinarias. El juez de vigilancia penitenciaria denegó la solicitud de tercer grado argumentando que la gravedad excepcional de los delitos, especialmente por abuso de confianza filial, requiere cumplimiento más extenso de condena para garantizar efectiva reinserción social. Rubén permanecería en régimen ordinario al menos hasta completar la mitad de su pena en octubre de 2027. Sin embargo, por acumulación de beneficios penitenciarios menores, días de reducción por trabajo, cursos formativos completados, evaluaciones psicológicas positivas, conseguiría libertad condicional anticipada en febrero de 2028. Todavía faltaban 3 años para ese momento, cuando me enteré de estos cálculos legales en junio de 2025. No me importaba realmente. Mi vida había continuado sin Rubén de manera sorprendentemente plena. En julio de ese año, celebré mi 70º cumpleaños en casa de mi hermana Amparo, rodeado de personas que genuinamente me apreciaban. Mi sobrina Clara con su novio, 3 antiguos socios de negocios que mantenían amistad después de décadas, y 6 voluntarios del comedor social donde colaboraba semanalmente. Fue celebración modesta, pero significativa. Soplé velas de tarta casera que Clara horneó personalmente, mientras todos cantaban desafinados pero alegres. Nadie mencionó a Rubén. Su ausencia era tan normal como presencia de los demás. Había dejado de ser parte de mi narrativa vital. Durante 2025 y 2026 desarrollé rutina satisfactoria que llenaba días con propósito genuino. Lunes y jueves trabajaba en comedor social sirviendo desayunos a personas sin hogar. Conocí historias devastadoras de hombres y mujeres destruidos por adicciones, enfermedades mentales o simplemente mala suerte concatenada. Sus tragedias ponían mi propia situación en perspectiva. Sí, mi hijo me traicionó, pero yo mantenía salud, techo, recursos económicos suficientes. Martes y viernes asistía a taller literario para mayores en biblioteca municipal. Descubrí pasión tardía por escritura creativa. Comencé redactando cuentos cortos sobre experiencias empresariales de mi juventud. Luego evolucioné hacia relatos más introspectivos sobre pérdida, traición, resiliencia. La coordinadora del taller, profesora jubilada llamada Elena Jiménez Castro, elogiaba mi prosa directa y honesta. «Javier, tienes voz auténtica. Deberías considerar publicar estas memorias». Miércoles reservaba para Clara. Mi sobrina desarrolló costumbre de visitarme semanalmente, trayendo comida casera y compartiendo conversación relajada. Hablábamos de su trabajo en hospital, las satisfacciones de salvar vidas, las frustraciones de burocracia sanitaria, de su relación con Pablo, su novio desde hacía 4 años, y ocasionalmente de su futuro que yo había asegurado financieramente mediante testamento modificado. Tío Javier, nunca podré agradecerte suficientemente lo que hiciste por mí en tu testamento, pero más importante que dinero es haberte tenido como figura paterna estos últimos años.
Sus palabras me emocionaron profundamente. Clara llenaba vacío que Rubén dejó, no como reemplazo, sino como relación nueva y valiosa por sí misma. Los fines de semana eran míos exclusivamente. Conducía mi Porsche por carreteras costeras, visitaba pueblos medievales de interior valenciano, almorzaba en restaurantes locales donde camareros ya me conocían por nombre. Había aprendido a disfrutar soledad sin sentirla como castigo, sino como privilegio ganado tras décadas de obligaciones. En octubre de 2026, 2 años después de sentencia judicial, Mario me llamó con actualización inesperada. Javier, Rubén envió solicitud formal a través de su abogado. Quiere verte en prisión. Dice que necesita hablar contigo antes de salir en libertad condicional dentro de 16 meses. Mi primera reacción fue negativa rotunda. No tenía nada que decirle ni escucharle, pero Mario sugirió consideración pragmática. Quizás deberías ir, no por él, sino por ti, para cerrar definitivamente este capítulo con palabras finales cara a cara. De lo contrario, siempre quedará asunto pendiente rondando tu mente. Reflexioné durante semana completa antes de decidir. Finalmente acepté una única visita en Centro Penitenciario Sevilla II, programada para el 13 de noviembre de 2026. El trayecto en tren AVE desde Valencia a Sevilla tomó 4 horas. Durante viaje observé paisaje cambiante por ventana, mientras organizaba mentalmente qué diría si Rubén pedía perdón o intentaba justificarse nuevamente. Decidí mantener postura fría, factual, sin concesiones emocionales. El centro penitenciario era complejo, gris e intimidante, rodeado de muros altos y alambradas. Pasé 3 controles de seguridad antes de llegar a sala de visitas, espacio rectangular con mesas de plástico atornilladas al suelo y sillas incómodas. Otras familias ocupaban mesas cercanas, mujeres llorosas visitando esposos encarcelados, padres ancianos abrazando hijos descarriados. Rubén apareció escoltado por funcionario. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.